¿Cuántos dicen gloria a Dios en las alturas? Amén. Acuérdense que habíamos dicho, les había yo dicho que los ministerios que están ahorita funcionando, pues estamos ahorita en observación todos los ministerios. De aquí hasta fin de año, ¿verdad? Estamos observando la fidelidad, estamos observando la entrega, estamos observando la puntualidad, estamos observando si se congrega, si no se congrega, para que a partir de enero ya queden establecidos los ministerios con aquellas personas que son fieles, con aquellas personas que se están preparando, hermano, con aquellas personas que anhelan servir a Dios. Así es que si usted tiene un anhelo por servir a Dios, pues ya sabe las características. Tiene de aquí a enero para dar frutos dignos. Amén. ¿Sí quieren servir al Señor o no, hermanos? O que sigan sirviendo los de siempre. Es necesario, hermanos, que haya servidores en todas las áreas, tanto en la palabra como en el servicio. De eso hablamos el domingo, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos dio los dones, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que si usted no está poniendo su don a trabajar, pues algo está sucediendo, hermanos. Algo está sucediendo, está usted desperdiciando el tiempo y la oportunidad de servir a Dios con todo su corazón. Ay, no le he dado la predicación. Así es que, hermanos, si usted verdaderamente tiene un anhelo, pues se va a ver, ¿verdad? No es necesario que usted se acerque a mí para decirme yo quiero servir, eso se va a ver. Entonces yo espero que ya podamos consolidarnos y entonces caminar a donde Dios nos quiere llevar. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios verdadero, Señor. Señor, queremos servirte, ese es el deseo de nuestro corazón. Por 4 años hemos servido, nos has ayudado hasta aquí, Señor, pero queremos seguirte sirviendo más y mejor, Señor. Queremos que tú hagas tu obra preciosa, poderosa en nosotros. Señor, sé tú convenciéndonos, sé tú llamándonos, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse a poder poner en práctica nuestros dones y nuestros talentos que tú nos has dado. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo le invito a que de veras le eche ganas, hermano. Y desde ahora le digo, ¿verdad? Que si usted quiere servir, que no piense que el servir es fácil. Cuando la gente dispone su corazón para servir, empiezan los ataques, ¿verdad? Empiezan los contratiempos. Y de repente empiezan bien y de repente, ¡pum!, mano, viene el bajón. Por eso es necesario estar bien delante de Dios, porque aunque venga la resistencia, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces yo quiero, ¿verdad?, que podamos renovar en todas las áreas, ¿verdad?, con hermanos y hermanas que quieran verdaderamente servir al Señor. Porque es un llamado, ¿verdad? Decíamos el domingo que es un llamado. ¿Cuántos de los de aquí saben que han sido llamados por el Señor? Sí lo saben, ¿no? Entonces acuda a su llamado, hermano. Amén. Bien, pues vamos a la palabra de Dios. Ya está ahí arriba el tema, amados hermanos. La palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios, hermano? Es viva y eficaz, ¿verdad? Ya hemos hablado algunas veces de esta palabra. La palabra de Dios es, número 1 es que, hermano, es viva, y número 2 es que eficaz. Pero cada vez que uno medita en la palabra de Dios, te das cuenta que la palabra de Dios es inmensa, es eterna, es poderosa, y entre más la escudriñas, ¿verdad?, Dios te revela más, el Espíritu Santo te muestra muchas áreas. Y aunque ya hemos hablado muchas veces de este pasaje de Hebreos capítulo 12, ¿verdad? La verdad es que Hebreos 4:12, pues siempre hay algo que aprender, y este día no va a ser la excepción. Así es que yo le pido que esté atento, porque la palabra de Dios, número 1 es que, hermano, es viva. Ese libro que tiene usted ahí, esa palabra que Dios nos dejó escrita, tiene una primera característica, que es que está como, hermano, está viva. O sea, no es una palabra que
que no va a suceder nada en su vida, ¿verdad? Que usted va a leer y va a decir, ay, qué bonito, qué emoción. No, la palabra de Dios está viva y va a producir algo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y cuando usted está oyendo la palabra de Dios con fe, ¿qué cree que pasa? Produce vida, ¿no? Pues ponga mucha atención, porque a veces el enemigo nos roba la bendición, ¿verdad? Y si nosotros entendemos esta parte de que la palabra de Dios es viva, entonces esa palabra puede vivificar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si algún área de su vida está muerta, o está dormida, o está triste, ¿qué cree la palabra que va a hacer, hermano? La va a avivar. Y si está muerta, ¿qué cree que va a hacer la palabra de Dios, hermano? La va a resucitar, porque la palabra de Dios está viva. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Y la vida que genera, hermano? ¿La vida que genera? ¿La vida que genera? Vida. Pero no puede decir, ay, la vida me trajo muerte. No, la vida genera más vida. Entonces, si usted empieza a entender lo que estamos hablando, empiece a ver esas áreas de su vida que necesitan ser vivificadas. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos, la que sigue, y ahí vamos en ese versículo. Fíjense qué versículo tan hermoso, Hebreos capítulo 4, versículo 12, y solamente la predicación se va a tratar de ese versículo, para que usted esté bien atento y para que usted se centre en que la palabra es viva y que la palabra puede vivificar cualquier área de su vida. ¿Cuántos necesitan que la palabra de Dios vivifique una área de su vida, 2 áreas, 3 áreas en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Yo no puedo ver, ¿verdad?, cuál es su necesidad, y yo no puedo vivificar su necesidad, pero la palabra de Dios sí puede vivificar su necesidad. ¿Qué es lo único que necesita usted? Oír con fe. A ver, diga conmigo, oír con fe. Porque cada domingo venimos, cada martes, y escuchamos esa palabra viva y eficaz, pero si yo no la escucho con fe, entonces esa vida pues se va a quedar ahí, ¿verdad? Porque yo no la estoy creyendo. Pero en el momento que usted cree la palabra de Dios, entonces esa palabra toma vida en usted. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en esta noche yo le pido que usted escuche con fe. Dígale al que está a tu lado, ponte atento y por favor escucha con fe. Amén. El Señor Jesucristo dijo, ¿cuándo fue que te salvaste? ¿Cuándo fue que recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras que haces o por oír con fe, hermano? Por oír con fe. En otras palabras, no porque vengas, ¿verdad? Y hagas y subas y bajes, ¿verdad? Vas a tener salvación o vas a tener el Espíritu Santo, sino que es por el oír con qué? Con fe. Amén. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es que, hermanos, es viva y ¿qué más? Eficaz, y no solamente eficaz, sino que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta ¿dónde, hermano? Hasta partir el alma y el espíritu, y ¿qué más? Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces eso es maravilloso. Muchas veces hemos leído este versículo, pero yo le pido que hoy abra sus 5 sentidos y abra su fe para que esa palabra produzca en usted un milagro hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice número 1 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y número 2 que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y vamos a ir ahorita desglosando cada aspecto, que es una espada de 2 filos y que penetra hasta ¿dónde, hermano? Hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué, hermano? La palabra de Dios, ¿qué discierne? Los pensamientos. Dile que está a tu lado, tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y por eso cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, a veces pensamos que el pastor nos está aventando pedradas, porque la palabra es que, hermano, es viva y eficaz, y discierne las intenciones y discierne los pensamientos, de tal manera que si tú estás haciendo algo indebido o tienes intenciones de hacer algo indebido, la palabra discierne. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso qué bueno que viene usted en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, le puede hacer cambiar esa forma de pensar. Si usted estaba pensando hacer cosas inadecuadas, la palabra de Dios le va a decir, ¿sabes qué? Sométete a Dios. Amén. Ok, avanzamos. La palabra de Dios es el Señor Jesús mismo. ¿Cuántos dicen amén?
Dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De ahí que esta palabra no es cualquier palabra, sino que es la palabra de Dios, es Dios mismo. Por eso es que es una palabra viva, hermano. Por eso es que produce en usted. Porque si yo le declaro a usted una palabra del libro de Harry Potter, no va a pasar absolutamente nada. Si yo le declaro una palabra del Quijote de la Mancha, ¿qué le va a pasar? Absolutamente nada. Pero si yo declaro una palabra de Dios sobre su vida, ¿eso qué va a traer a su vida, hermano? Va a traer vida. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que usted también la reciba con fe. Amén. La palabra profética también es la palabra profética más segura. Es nuestra arma más poderosa para vencer al enemigo. Su palabra es eterna, nunca pasará, nunca cambia. Es la vida misma de Jesús en nuestras vidas. Es la única que puede cambiar nuestras vidas y cualquier situación. ¿Qué es lo único que puede cambiar cualquier situación en tu vida, hermano? La palabra de Dios. A ver, pon mucha atención. Esa situación con la que has estado batallando y que no has podido mover. ¿Cuándo? Cuando tú la creas, cuando tú tengas fe y cuando tú entiendas que esta palabra de Dios es viva. Y que cuando llega a tu corazón, entonces vivifica todo tu ser. Amén. Entonces a veces luchamos por una situación u otra y no podemos, y a veces hasta nos desanimamos, y a veces hasta pensamos dónde está Dios, y no nos damos cuenta que su palabra es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a ver. La palabra de Dios es la única que puede cambiar nuestras vidas y cualquier situación. Y por último, la palabra que creen que es, hermano, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues pare bien sus antenitas, despiertes, hermano, no se me duerma, por el amor de Dios. Declaramos en esta noche que la palabra tiene poder, ¿verdad? Para que estés atento, para que tus 5 sentidos y no te pierdas de la bendición. Avanzamos, hermano. Vamos a empezar con la primera parte donde dice que la palabra es que, hermanos, es viva y es que eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa, hermano? Que hay vida dentro de ella. ¿Qué hay dentro de este libro, hermano? Hay vida. Y ella produce a sí mismo vida a quien la lee. Y no solo eso, sino que tiene tanto poder que es capaz de hacernos cambiar aquellos pensamientos e intenciones que nosotros somos incapaces de cambiar por nosotros mismos. Entonces, emociones y nuestra voluntad. De hecho, todos los que estamos aquí, ¿qué creen que nos cambió, hermano? La palabra de Dios. ¿Verdad? Si pudiéramos pasar a dar testimonio aquí de dónde nos tomó el Señor, usted se daría cuenta que la palabra de Dios tiene poder. Lo que nadie pudo lograr, ni que ninguna institución pudo lograr, la palabra de Dios sí lo pudo lograr. ¿Y sabe qué, amado hermano? Para la palabra de Dios no hay nada imposible. Lo dice la Escritura, para el que cree. Entonces, si tú crees que la palabra es viva y eficaz, entonces produce efecto en tu vida. No es que dices, pues vengo y oran por mí, no pasa nada. Cree solamente. Cree solamente. Por eso el Señor Jesucristo se maravilló del centurión, ¿verdad? Porque Él dijo, no es necesario que venga, solamente di la palabra. Fíjate, cuando el centurión no existía, todavía ni se escribía este libro de Hebreos. Pero Él dijo, no es necesario que venga, solamente di la palabra, porque yo sé que la palabra que tú digas es viva y es eficaz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él no necesitó leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Sino que él creyó por lo que oyó de Jesús. Ni siquiera lo conocía personalmente, nada más oyó que el Señor Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Y nada más por oír eso él creyó. Y cuando tú crees, entonces la palabra es poderosa en ti. Amén. Dice el punto que
¿Sí? Eficaz, ¿qué quiere decir eficaz, hermano? Es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene que, hermano, eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. En otras palabras, la palabra es eficaz, va a cumplir sus propósitos, hermano, y va a producir el efecto esperado. O sea que todo lo que dice la palabra se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Si tú tomas las promesas y las crees, ¿qué crees que va a pasar, hermano? Se van a cumplir. Pero necesitamos creer. Porque hemos pasado tanto tiempo fuera de Dios, hermano, en el mundo, que ahora nos cuesta creer las verdades de Dios. Pero si tú hoy puedes creer que la palabra es viva, es eficaz, esa palabra va a vivificar cualquier cosa, hermano. Va a vivificar cualquier cosa. ¿Amén? Amén. La que sigue, amados hermanos. Es viva y eficaz y es una espada de dos, ¿qué, hermano? De dos filos. Y ahí se empieza a poner más emocionante. La Biblia funciona verdaderamente como una espada de, ¿qué, hermanos? De dos filos. De su capacidad de cortar hasta lo más profundo del corazón y del alma de una persona. La palabra de Dios puede penetrar a través de todas las capas de impureza y llegar a los verdaderos temas centrales de nuestra vida. Entonces, número uno, la palabra de Dios es viva y eficaz, y número dos, es una espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate lo que es la espada, hermano. Es una espada que en este momento está entrando. ¿Por qué de dos filos, hermano? Porque penetra hasta lo más profundo de tu ser. Y si tú la dejas que penetre, y si tú la dejas que actúe en tu vida, tú puedes estar seguro de que Dios va a empezar a transformar tu situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque es una espada de dos filos. Y estaba yo ahí buscando y estudiando y haciendo referencia a la espada de dos filos, a la espada que usaban los romanos, hermano, en aquella época, que era una espada de 75 centímetros, bien ancha, bien gruesa, bien filosa por los dos lados y bien puntiaguda. De tal manera que cuando ellos, ¿verdad?, daban un golpe al enemigo, pues el enemigo era herido mortalmente. Y por eso hace referencia a la palabra que es una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y del alma de una persona. Así es que en esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos que esta espada está penetrando hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios puede penetrar a través de todas las capas de impureza y llegar a los verdaderos temas centrales de la vida. Entonces todo esto es bien interesante porque dice, bueno, número uno, es viva y eficaz, o sea, es segura, funciona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número dos, te dice, es una espada que penetra. ¿Por qué crees que tiene que penetrar, hermano? O sea, que no nada más se quede en lo superficial, sino que tiene que penetrar. ¿Por qué crees, hermano? Y ahorita lo vamos a ir desglosando. Porque acuérdense que el hombre es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces la espada primero penetra ¿en dónde, hermano? En tu cuerpo, después atraviesa tu alma y llega hasta tu espíritu. Amén. ¿Y por qué esto? Porque la mayoría de las personas, ¿verdad?, cuando tienen problemas en el área física, como puede ser de enfermedad, tienen problemas en el alma, ¿sí?, en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, y a veces hasta problemas espirituales. Pero ¿qué crees? La espada llega, la palabra llega hasta lo más profundo de tu ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos puede hacer libres totalmente. Pero tiene que entrar hasta donde, hasta lo más profundo. Amén. Y no solamente para el que está oyendo, sino también para el que está predicando. Tú también tienes que declarar la palabra con fe. Si tú vas a orar por un enfermo, pues si necesita tu fe, también está la fe del enfermo, ¿verdad? Algún enfermo vino al Señor Jesús y le dijo, ¿quieres sanarlo? ¿Crees que te puedo sanar? Sí. Pues se sana. Entonces necesita tanto la fe del que ora como la fe del que va a recibir la oración, hermano. Pero muchas veces pensamos que
que no, pues nada más con el que está predicando ya con eso mi vida va a ser transformada. No, tú tienes que creer la palabra y dejarla que haga su obra en ti. Amén. Avanzamos, hermano. Es penetrante, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, llega a lo más íntimo del ser humano, hasta el alma y el espíritu, y toca sus pensamientos y abarca toda la vida del ser humano. Es decir, que la palabra, hermano, no se queda a la mitad, sino que entra hasta lo más profundo de tu ser. Por eso es poder la palabra de Dios, hermano. Y cuando tú vienes con fe, cuando tú le crees a Dios, entonces Dios hace un milagro en tu vida. Amén. Por eso hay testimonios tremendos. ¿Cuántos de ustedes conocen testimonios poderosos, hermano, de lo que Dios ha hecho? Dice Luis que no conozco ninguno. Ahí tienes uno junto a ti, a la derecha. Es un milagro. Tú la conoces mejor que nosotros, y el hecho de que ella esté aquí es un milagro. O como diría este hermano que falleció, Julio Melgar, dice, andamos buscando milagros y milagros suceden todos los días. El hecho de que usted esté aquí es un milagro. Entonces la espada penetra hasta lo más profundo, hermanos. La que sigue, por favor. Fíjate, penetra y parte, ¿qué, hermano? El alma y el espíritu. Y ahí está un diagramita, ¿verdad? De cómo está compuesto el hombre. Es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El espíritu está en lo más profundo, después está el alma, y después, ¿qué está, hermano? El cuerpo, ¿verdad? ¿Y el cuerpo a qué se refiere, hermano? A la morfología, a la fisiología y a la anatomía, ¿no? O sea, a ver, tócate, hermano. Eso es el cuerpo. Tu morfología, tu fisiología y tu anatomía. Y el alma, ¿qué es el alma? Ya lo hemos hablado muchas veces. Los pensamientos, la mente, los sentimientos, las emociones, la voluntad, es la intención, la motivación y el libre albedrío. Y el espíritu, fíjate qué interesante, el espíritu, ¿qué hay en el espíritu, hermano? Está la intuición y discernimiento y la comunión. Y también otra parte que es el espíritu, es la conciencia. Entonces, ¿hasta dónde entra la espada, hermano? ¿Hasta dónde entra la espada, hermano? Hasta el espíritu. Pero fíjate, no es cualquier espada, o sea, entra hasta lo más profundo de tu ser. Y una vez que ya está dentro, ¿qué crees que hace? Vivifica. Vivifica todo lo que ya está muerto. Y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene cáncer, ¿qué está pasando en su interior, hermano? ¿Qué está pasando? Se está muriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las células cancerosas, ¿qué están haciendo? Están matando a las células vivas, ¿no? A los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué necesita una persona para sanar de cáncer? ¿Qué necesita, Dulce? Que la palabra penetre y llegue hasta ahí donde está el cáncer y vivifique. Entonces el cáncer no lo sanan las quimioterapias, hermano, no lo sanan los tratamientos, lo sana la palabra de Dios. Porque penetra hasta donde está. ¿Verdad? Porque cuando tú vas a una empresa, ¿verdad?, esas que venden medicamentos maravilla, y te dicen, no, este medicamento, mira, yo estuve en una empresa que se llama Sanji y trabajan a nivel celular. Es nanotecnología, hermano. De tal manera que en las capsulitas, ¿verdad?, ya llegan ahí las partículas, y hasta hacen los videos, ¿no? Como entra y se va y entra hasta el estómago, y ahí sueltan las capsulitas de nanotecnología que contienen, no me acuerdo qué contienen, y las disparan hasta la mitocondria, hermano, que es lo más, la parte más celular del hombre, donde se produce la vida, y ahí se detona y las empieza a desoxidar. Y eso, entre comillas, hace el producto. Pero lo que sí te puede garantizar que va a llevar vida ya a lo más profundo de tu ser es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sin darme cuenta ya hasta me aventé un comercial, ¿verdad? Y como me ven millones de usuarios, imagínate cuántas regalías me van a llegar. Pero es un ejemplo para que veas cómo funciona.
De veras entra en la capsulita, se detona y va sanando las células que ya están contaminadas y las va regenerando. Entonces eso es ciencia, eso es tecnología, pero lo único que verdaderamente puede vivificar tus células, porque de eso se trata. ¿Por qué crees que va hasta lo más profundo? Porque cuando una persona, un cuerpo se empieza a enfermar, ¿dónde crees que empieza el problema, hermano? A nivel celular, en las células. Las células empiezan a envejecer, las células empiezan a morir y por consiguiente el cuerpo se empieza a morir. Pero hoy en día tú puedes saber que la palabra de Dios puede vivificar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Puede vivificar tus células que están muertas. ¿Amén? Pero el enemigo nos ha robado todo eso, hermano. Pues ahora creámosle a Dios y ante cualquier circunstancia, sea la que sea, vamos a la palabra y vamos a creer que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo y que parte el alma y el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué nos da tantos detalles la palabra de Dios? Porque la palabra penetra hasta lo más profundo del ser humano, hermano. No solamente el cuerpo, no solamente el alma, sino hasta dónde va, hermano, hasta el espíritu. ¿Y qué es lo que lleva la palabra hasta tu espíritu? ¿Qué lleva, hermano? Vida. Y por eso cuando una persona anda toda apagada y anda ya casi queriéndose suicidar, ¿qué necesita, hermano? La palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero necesitamos nosotros llevar esa palabra. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Pero necesitas entenderlo y es una gran responsabilidad que tenemos, hermanos. Si tú sabes que la palabra de vida está en ti, dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Hace ratito que fuimos en la mañana, fuimos a la bodega y estaba ahí no era indigente, era un teporochito, man, tirado con su botella de aguardiente ahí. Le dije, mira, pobre hombre. Y me estoy dando vuelta ahí, me di vuelta ahí y ya tenía otro atrás, ya me estaba pitando. Y le digo, mira, este hombre, me estaban dando ganas de bajarme y declarar la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios puede vivificar a ese borrachito, hermano? Sí, amén. Pero hay que hacerlo. Ya este cuate me apresuró y dije, chica, párate, bájate y ora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creyendo, ¿verdad? A ver qué pasa. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y va a penetrar hasta lo más profundo de este hombre y va a tocar hasta su espíritu y lo va a regenerar y lo va a transformar y lo va a hacer una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Porque imagínense si no tendrá poder la palabra de Dios, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús dice que nos hizo nuevas, ¿qué, hermano? Criaturas. Volvimos a nacer de nuevo. ¿Tendrá poder o no, hermano? ¡Wow! Porque cada vez que una persona, una alma viene a los pies de Cristo, ¿qué milagros está produciendo ahí, hermano? Vida. ¿De vida, pero de qué? Resurrección, hermano. Pero como somos tan alejados de la palabra, ¿verdad? Tan apáticos para las cosas de Dios, mira, todos los que están aquí son resucitados de nuevo. Amén. Pero ni siquiera lo entendemos ni lo valoramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y dice la palabra que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A través de qué, hermano? De su palabra. ¿Amén? Entonces ahí está el diagrama. ¿Hasta dónde entra la espada, hermano? Yo quiero ya que tengamos esa tecnología aquí en nuestra computadora, ¿verdad? Para que pueda yo hacer un esquema cuando está la espada entrando ahí, que ustedes vean allá en la imagen, cómo entra desde el cuerpo, el alma y llega hasta el espíritu. ¿Y los qué? Y los parte, hermano. ¿Y por qué los tiene que partir? Es muy sencillo, hermano. Cuando alguien, ¿verdad? Dice, bueno, ya le detectaron el cáncer, ¿qué tiene que hacer, hermano? ¿Qué tiene que hacer? O sea, lo natural. Antes si ya tiene el tumor, ¿qué onda? Lo van a operar y le van a dar ¿qué? Bisturí para que pueda entrar hasta donde está el problema.
¿verdad? Abre el bisturí, que es un aparato muy filoso, y va penetrando hasta donde está el problema, y entonces lo estirpa y lo saca. ¿Por qué te digo esto? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, aunque no lo ves de esta manera, pero la palabra es mucho más que un bisturí, que no solamente llega hasta donde está el problema, sino que entra hasta lo más profundo y lleva vida. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos. Y no solamente hasta el espíritu, sino que también hasta donde llega la espada, hermano, hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. Wow. O sea, entra, no nada más entra hasta tu cuerpo, sino que atraviesa los huesos y llega hasta donde, hermano, hasta los tuétanos. Y vamos a leer por qué llega hasta los tuétanos, hermano. Una espada que no está filosa, pues a lo mejor llega a penetrar tu cuerpo, pero no pasa más allá. Pero una que está filosa, dice que entra hasta donde, hermano, atraviesa el hueso y entra hasta los tuétanos. Dice ahí tuétano o médula del diccionario Perspicacia. Dice, el tuétano o la médula es un tejido vascular esponjoso y graso que ocupa las cavidades interiores de los huesos largos y ciertos huesos planos. Hay dos clases de médula, la amarilla y la roja. En los adultos, los huesos largos y redondeados están llenos de médula amarilla o inactiva, compuesta principalmente de, ¿qué, hermanos?, de grasa, mientras que los huesos planos del cráneo, las costillas, el esternón y la pelvis contienen médula, ¿qué?, roja activa. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué hasta la médula? ¿Por qué hasta el tuétano, hermano? ¿O qué crees que corre por el tuétano? O sea, entre los huesos, ¿qué crees que es lo que corre? Corre la sangre, corre las células. Es lo que lleva vida a todo tu ser. Y corre por ahí. Dice del otro lado, el tuétano es una sustancia gelatinosa que hay en el centro de algunos huesos. Se encarga de formar millones de, ¿qué, hermano?, células nuevas para la sangre. Entonces, bueno, si estamos hablando de células, bueno, pues que le den esa pastilla de la que habló el pastor, que llega hasta las células. Pero cuando estamos hablando de cuestiones espirituales, ninguna pastilla te va a servir, solamente la palabra de Dios. ¿Que llega hasta dónde, hermano? Hasta tus células. Porque, ¿qué crees? El pecado se transmite a nivel, ¿qué?, genético. ¿Cómo pasó el pecado de Adán y Eva a toda la humanidad? A través de los genes, a través de la médula ósea, a través de las células, a través de la sangre. Por eso nuestro Señor Jesucristo no nació de un hombre, porque el hombre ya trae en sí, que trae, hermano, el pecado. Por eso tuvo que nacer del Espíritu Santo para poder ser santo. Amén. Entonces, ¿dónde es que está toda la cuestión genética? En la médula, en los tuétanos, ahí viene toda la información, hermano. Pero la espada del Espíritu entra hasta lo más profundo. Porque el que está afectado, hermano, en algún problema de alcohol o de pecado o de no sé qué cosa, hermano, ¿dónde crees que está escondido? En lo más profundo. Pero ¿qué crees? Hasta ahí llega la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que declararla con fe, aplicarla con fe. Y yo creo que entra hasta lo más profundo de la persona, del corazón. Dice, se encarga de formar millones de células nuevas para la sangre. Entonces ahí van las células, ¿no? Y ahí se están formando y va mandando salud a todo tu cuerpo, sanidad. Pero cuando están contaminadas, pues el cuerpo se muere a nivel físico y a nivel espiritual, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Decíamos, enseñar acerca de la sangre. ¿Dónde está la vida de los seres humanos, hermano? En la sangre. ¿Y por dónde corre la sangre? Pues por los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y ahí van las células también, y los vasos sanguíneos van viajando hacia todo el cuerpo. Amén. Dice, todos los huesos de los bebés lo contienen. En los adultos se encuentra en el esternón, en la columna vertebral, en el cráneo y en las costillas.
ahí hay tuétano, hermano, ahí es donde está surgiendo la vida y hasta ahí es donde llega la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces deje que la palabra entre, que la palabra penetre y que haga su obra en usted, hermano. Amén. Entonces no quiero que el domingo llegue y igual. No, ya la palabra fue viva y eficaz. Eso quiere decir viva y eficaz. O sea, que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si Dios declaró que Él es nuestro sanador, es viva y eficaz, hermano. Entonces no puede ser que el domingo llegues porque no estás creyendo la palabra de Dios, hermano. Tenemos que crecer en fe, hermanos. Amén. Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué, hermano? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios no se oye como cualquier otro libro, otra palabra, sino que se oye como con fe. Entonces ahí está la diferencia entre aquellos que reciben sanidad y los que no reciben. ¿Por qué uno no la recibe y el otro sí? Porque uno escuchó con fe y el otro no creyó. Amén. ¿Tienen fe? Híjole. ¿Tienen fe? Amén. Para creer en la palabra que es viva y eficaz, hermano. Amén. Porque ahí está el problema. Entonces, si venimos y escuchamos, pero no la creemos, hermano. La que sigue, por favor. ¿Y qué hace la palabra de Dios? También discierne las intenciones. Sé que la palabra está discerniendo tus intenciones. ¿Qué intención tienes en este mismo momento? Ya que se cae el pastor, ya que termine. Qué bueno que le pusieron ese relojote para que ya no se pase de tiempo. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, hermano. Discierne viene de la palabra críticos, o sea, de criticar, ¿no? Discierne. La palabra discierne, hermano. O sea que la palabra que es adecuada para qué, hermano? Para juzgar. Es habilidoso para, en el castellano, para criticar. ¿Qué es lo que nos juzga a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos juzga a nosotros? La palabra de Dios, hermano. Y además Dios es el único que tiene la capacidad y la facultad de juzgarnos, hermano. Para que se nos quite lo juzgón, ¿verdad? Para que no andes juzgando. El único que juzga es la palabra de Dios. Dice, discierne, críticos, adecuado para juzgar, habilidoso para ello. Y en el castellano es que la palabra es crítica. O sea, ella es la que critica, ¿verdad? La que ve tus pensamientos, la que ve tus intenciones, hermano. Dice, siempre voy a caer en lo mismo, ¿no? Ese es el pensamiento. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O sea, inmediatamente viene la palabra aquí, hermano, a establecer una crítica, pero a traerte vida, ¿no? Si tú dices, siempre voy a caer en lo mismo, entonces, ¿qué debes de declarar? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pensamiento dice, no voy a poder con el servicio. ¿Y qué te dice la palabra, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no me da lo que necesito. Dios nos da todas las cosas en abundancia. Si tú crees la palabra. Amén. También la palabra es para que la disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Puedo llevar una doble vida, ¿no? ¿Cuántos hay así que llevan una doble vida, hermano? A ver, levanten su mano los que llevan doble vida. Ay, ¿cómo cree, pastor? Y la palabra discierne tus pensamientos y tus intenciones. ¿Cierto o no cierto? Entonces, si alguien lleva doble vida, dice, no te engañes, Dios no puede ser. La palabra es viva. La culpa no me deja avanzar, no andas con la culpa. Pero ¿qué dice la palabra, hermano, en Juan 19:30? Que ya todo ha sido, ¿qué, hermano? Consumado. Si Dios ya pagó por ti, ¿por qué sigues con la culpa? Por eso la palabra discierne las intenciones y los pensamientos. Pues ahí con la culpa, ¿no? Híjole, pues ¿cómo me voy a acercar a Dios si tienes culpa? Entonces la palabra viene y te dice, ¿sabes que ya tu culpa ya fue pagada? El castigo de tu paz, Cristo lo llevó en la cruz.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ella consumó todo. Pero necesitas creer la palabra de Dios. La crítica de la palabra de Dios a mis pensamientos no es una opción, hermanos, es una ¿qué? Es una necesidad. O sea, que siempre la palabra de Dios te está aquí, hermano. Siempre está criticando tus pensamientos, lo que hay en tu corazón. Pero es una crítica constructiva que te dice: mi palabra te puede vivificar. Solo necesitas creerla. Dice: para el creyente que desea madurar, ¿verdad? Si tú quieres madurar, hermano, necesitas creer la palabra de Dios. Lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué clase de hermanos y hermanas queremos para que estén sirviendo, hermanos? Creyentes que maduros. Último punto, dice: la palabra de Dios juzga nuestros pensamientos y nuestros actos, y juzga las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿qué escapa a la palabra de Dios, hermano? ¿Qué escapa? No escapa nada. Entonces, si tú sabes, ¿verdad?, que tienes algún problema o alguna situación, ¿qué tienes que hacer? Pues ven, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. El Señor, ciertamente hay esto en mi corazón. Perdóname. No lo puedo esconder. Tu palabra me critica, tu palabra me escudriña, tu palabra discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Perdóname y ayúdame a vencer. Amén. Ayúdame a vencer. Yo ya no quiero seguir batallando con esto. ¿Cómo lo puedo lograr? A través de profundizar en la palabra de Dios. Pues esta palabra, hermano, yo espero que después de esta prédica, ahora usted diga: híjole, yo quiero leer la palabra, yo quiero meditar en la palabra, yo quiero vivir la palabra, hermano. Porque honestamente ahorita no le voy a pedir que levante su mano ni que me responda, pero ¿cuántos están leyendo la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Imagínate, viva y eficaz, y que es la única que puede cambiar nuestras vidas, y no la leemos. Y cuando estaba yo también buscando información, encontré que la palabra por siempre ha querido el enemigo destruirla. Pero hubo un emperador romano que mandó a quemar todas las Biblias que existían en esa época, y hasta mandó a hacer un monumento porque quemaron miles de Biblias. Y él dijo: ya desaparecieron los cristianos. Pero ¿sabes cuándo va a desaparecer la palabra de Dios, hermano? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Entonces, si esta palabra va a permanecer, entonces hacemos bien en estar atentos a ella. Y además que hoy salgas convencido de que es viva, y que cuando esté ahí enfermito tu pareja, tu hijo, le declares la palabra de Dios con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Avanzamos. Pero para que la palabra de Dios pueda ser viva en nuestras vidas, ¿cómo debemos de escucharla, hermanos? Con fe. La palabra es viva y siempre se está predicando, ¿verdad? Cada domingo, cada entre semana, en todos lados se está predicando, pero no todos reciben esa, no se vivifican, porque no estamos oyendo con qué, hermano, con fe. Entonces, cada vez que usted venga a la iglesia, ¿cómo debe de venir, hermano? Con fe. Venga usted con fe, hermano. Yo le aseguro, ¿verdad?, que muchos hoy no vinieron. ¿Por qué cree que no vinieron, hermano? ¿Por qué no vinieron hoy muchos, Monse? No, ¿por qué no vinieron ahorita? Por la lluvia, ¿sí? ¿Pero qué es eso? Falta de fe. Por la lluvia no vinieron, la mayoría, algunos otros por otras situaciones. Pero si tú tienes fe, tú sabes y dices: ¿sabes qué? Más la lluvia se va a parar y yo voy a poder llegar a la iglesia y voy a poder. Y de veras, nosotros llegamos aquí como 6:30 y todavía estaba lloviendo, pero al ratito se paró. Ya 7:15 ya se había parado la lluvia.
Pero todos los que dijeron ya no va a parar, se quedaron y se perdieron la bendición. Porque tiene que ser con fe, hermano. Tú cuando vienes para acá ya tienes que venir con fe. Es más, todo lo que hacemos, hermano, ¿de qué crees que se trata? De fe. Todo lo que haces tú cotidianamente desde que sales en la mañana y sales a trabajar, ¿cómo sales? Me va a ir regacho, hoy no la voy a hacer. ¿O cómo sales desde tu casa? Con fe. Hoy el Señor me va a bendecir, hoy sí la voy a hacer, hoy sí la voy a armar. Porque si sales sin fe, pues dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate aquel que ya sales de su casa y pues creo que no la voy a hacer. No me va a caer ningún negocio. Pues efectivamente no esperes que te caiga nada. Porque además lo que declaramos tiene poder. Entonces, si tú vienes a la iglesia, pues ven con fe, hermano. Si ya estás aquí, escucha con fe. Porque ya dijimos que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice, cuando escuchamos la palabra de Dios con fe, hermano, entonces ¿qué traemos a nuestras vidas? Traemos vida. Y cualquiera que sea nuestra circunstancia, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que hoy usted se vaya convencido de que cualquier situación, así parezca la más imposible, la palabra de Dios es la diferencia. Amén. Pensando en ese borrachito que está ahí tirado, hermano, ¿verdad? Y que si lo mandaran a Oceánica se gastarían miles de pesos, ¿verdad? Y quién sabe si se rehabilita. Pero si nosotros vamos y le declaramos la palabra de Dios con fe, una palabra viva y eficaz, hermano, es la única que tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de su ser, tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y transformar su vida. Y por eso tenemos testimonios de muchos hermanos, ¿verdad? Que Dios los rescató. ¿De dónde, hermano? De lo más vil y menospreciado. Porque escucharon una palabra viva. Amén. Y por último, amados hermanos, la palabra logos y la palabra rema. ¿Se han oído hablar de esto? La palabra logos y la palabra rema. Dice, la Sagrada Escritura sería toda esta palabra que es, hermanos. ¿Qué vendría haciendo? El logos, ¿ya? Toda la palabra es el logos. Toda la palabra es el logos de Dios. Su palabra para todos y todos los tiempos. En cambio, la palabra rema de Dios sería una palabra que, hermano, específica y concreta para alguien en particular. Entonces, hoy, si tú estás escuchando con fe, puede ser la diferencia entre una palabra logos y una palabra rema, ¿verdad? Porque si tú nada más veniste y estás oyendo, pues qué interesante, pues es un logos, porque estás oyendo la palabra en general. Pero si tú estás oyendo con fe, entonces esa palabra que tú estás oyendo se vuelve una palabra que rema, y es la que va a llevar vida a tu vida. ¿Y sabes a dónde va a ir dirigida esa palabra? Exactamente a donde la necesitas, hermano. Wow. No como esas cápsulas maravillosas, ¿no? Que inclusive dicen, no, entran y van exactamente a donde lo necesitan. Y te lo ponen hasta así microscópicamente y dices, wow, ¿cómo que va a donde lo necesitas? Pues quién sabe. Pero lo que sí puedes estar seguro que la palabra de Dios sí va a ir a ese lugar exacto donde tú lo necesitas. Por ejemplo, si hay algunos de nosotros que estamos batallando en algún área, hermano, pues la palabra necesita llegar hasta ese lugar y vivificar esas células cancerosas que te están causando daño, y descubrirlas y vivificar. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este pasaje que dice que el Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿quién escribió esta palabra? ¿Quién es el autor de esta palabra? El Espíritu Santo. Por eso cuando llega a tu vida, ¿qué crees que hace? La vivifica. Amén. Así es que, amados hermanos, pidámosle al Señor como los apóstoles: Señor, danos más fe para creer tu palabra. Y empecemos a operar, hermano. No solamente diga sí, sino que salga y ejecute la palabra. Amén.
Ejecutémosla, hermano, ya que no nos vuelva a pasar. Si usted tiene el Espíritu Santo, le dice, ora por él, con fe, y dice, sabes que la palabra es viva, declárale eso, es viva y eficaz. Yo declaro que vivifica cualquiera que sea la situación y la necesidad. Amén. ¿Verdad? Si su matrimonio necesita ser vivificado, ¿qué va a declarar, hermano? La palabra de Dios. Si su trabajo necesita ser vivificado, ¿qué va a declarar? La palabra de Dios. Declaro la palabra de Dios sobre mi trabajo. Y todas las promesas de Dios las declaro sobre mi vida. Y me vivifican, y me levantan, y me sacan adelante en el nombre de Jesús. Amén. Pero hágalo, amado hermano. Ahora, ¿cómo cree usted que nuestra fe se va a activar? Congregándose, leyendo la palabra. Pero ¿cómo cree que principalmente se va a activar nuestra fe? Orando. Véngase a orar, hermano, véngase a orar. Porque ahorita sí sale muy activado y mañana no llega a la oración. Es más fuerte su flojera, su cansancio, que la palabra viva de Dios, hermano. Y no sabe cuántas bendiciones nos roban el enemigo. Y cada martes es lo mismo, ¿verdad? Hasta parece ya cantaleta, ¿no? ¿Quiénes van a venir mañana? Pero ya se lo dejo a cada uno. Amén. ¿Quiere usted que su fe crezca? ¿Quiere usted que la palabra sea viva y eficaz, hermano? Véngase a orar. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Habla de algo vivo, Señor, no algo que está muerto, no es letra, sino que es espíritu y vivifica nuestras vidas. Y es una espada que penetra hasta lo más profundo, ahí donde necesitamos, Señor, tu palabra. Ella llega. No se queda a la mitad, sino que llega hasta donde está el problema y lo vivifica. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú vivificas todo nuestro ser, porque tú nos ayudas en todas circunstancias, Señor, porque tú enviaste tu palabra para vivificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora lo creemos, Señor. Creemos que tu palabra penetra nuestras vidas hasta lo más profundo de nuestro ser, porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo cual quiere decir que se va abriendo camino hasta llegar a donde está la raíz del problema. Y toda esa muerte que había estado trayendo ese problema, la palabra de Dios la vivifica. En el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, declaramos que tú vivificas todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Y cada área de nuestras vidas que necesita ser vivificada, hoy declaramos que por tu palabra es vivificada, Señor. Y todas aquellas áreas que habían estado inactivas o habían estado muertas, tu palabra las vivifica, Señor. Tu misma palabra, Señor, vivifica nuestra fe en el nombre de Jesús. Tu palabra vivifica nuestro cuerpo, Señor, de toda enfermedad. Nos da vida, nos da sanidad. Y tu palabra vivifica nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad. Y aún
vivifica nuestro espíritu. Lo cual quiere decir, Señor, que no solamente trae vida a nuestro cuerpo, sino trae vida a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y esa vida la tenemos, sabemos que la tenemos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos en esta noche, Señor, y te damos gracias. Síguenos vivificando cada día, Señor, y poder vivir una vida vivificada. Que todo lo que hacemos, Señor, sea vivificado. Aún el servicio de la iglesia, Señor, vivifícalo para tu gloria y para tu alabanza. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. No permita, Señor, que nuestra fe falle. Permítenos creer, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible, y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén?